Hola, buenos días. Agradeceros tanto a los que estáis conectados como a los alumnos de la Malvesía y profesores a asistir a este pequeño evento de difusión de la bioeconomía circular. Agradecemos especialmente desde la Unión las facilidades que nos ha proporcionado la Malvesía para poder llevar a cabo este pequeño webinar. Deciros como introducción que este webinar forma parte del proyecto Circular Bricks. Es un proyecto de Erasmus y decir que no solamente es presencial, sino que se está emitiendo en directo YouTube. Bueno, sin más, paso la intervención a mi compañero Manuel Escribano, que va a poner en valor qué significa la bioeconomía circular. Buenos días a todos, ¿qué tal? Soy Manuel Escribano y hoy vamos a ver este webinar sobre la bioeconomía circular titulado ¿Qué es la bioeconomía circular y ejemplos de éxito? Veremos 3 puntos. El primero es la bioeconomía circular como un modelo sostenible. El segundo es casos de éxito. Y el tercero, un ejemplo práctico de bioeconomía circular, pues para que podamos ver un poco las cosas tratadas en los puntos previos. Al final de la presentación haremos una sesión de preguntas y respuestas para que podamos compartir por las preguntas o los comentarios que queráis y debatir un poco y ver un poco sobre el tema. El primer punto es la bioeconomía circular como un modelo sostenible, pero antes de entrar en temario de qué es la bioeconomía circular o sostenibilidad, es importante conocer primero qué es la economía lineal o la denominada modelo de tomar, usar y tirar. Este modelo económico se basa en la extracción, producción y consumo de los recursos, extrayéndolos desde la naturaleza para luego transformarlos en bienes y servicios, usarse y posteriormente desecharse fuera del sistema en forma de residuo. Es un sistema que se ha expandido por todo el mundo, ha llevado a un aumento de la producción y a un aumento del consumo de bienes y ha sido el principal impulsor del desarrollo económico de los últimos años, especialmente a partir de la revolución industrial. Sin embargo, este modelo ha resultado ser insostenible y ha generado grandes impactos negativos. En la actualidad estamos empezando a ver sus limitaciones y los desafíos que nos va a hacer enfrentar. ¿Por qué decimos que este modelo es insostenible? Bueno, pues en primer lugar es porque se basa en una cantidad de recursos infinitos, se basa en una extracción sin parar, ya que no tiene ningún tipo de recirculación de todo el sistema. Entonces, emplear recursos de forma ilimitada en un planeta que tiene recursos finitos supone un problema logístico. Solo hay que ver el problema que, por ejemplo, estamos teniendo ahora en la comunidad con la sequía al estar perdiendo un recurso como es el agua. Otro ejemplo de esto puede ser el petróleo, etc. El segundo gran problema de este modelo es que también se va a una capacidad de asimilación infinita por parte del planeta Tierra para asimilar estos residuos constantes que genera. Estos residuos suelen estar hechos de materiales como plástico o metales que se acaban pues, acumulando en vertederos o incluso en el propio medio ambiente, causando contaminación, deterioro de los ecosistemas, etc. Un gran ejemplo de esto es la Gran Mancha, un continente de plástico que se encuentra en el Océano Pacífico, que actualmente se calcula que tiene la superficie de 3 veces la superficie de Francia y con la profundidad suficiente como para poder caminar por encima. La economía lineal es un modelo económico que, pese a haber generado un gran crecimiento económico, pues, grandes impactos negativos en el medio ambiente y también en la sociedad. Es por ello que la transición hacia un modelo sostenible y justo se ha convertido en una necesidad urgente, al menos para poder abordar los desafíos que enfrentamos en la actualidad.
Se habla mucho de sostenibilidad, sobre todo hoy, lo veréis en todas partes, política, marketing, qué sitio. Pero, ¿qué es exactamente la sostenibilidad? Porque se da unos términos que a veces no son del todo claros. La sostenibilidad como tal es el reparto eficiente y equitativo de los recursos, tanto dentro de una generación como entre las generaciones, para que éstas puedan llevar a cabo sus actividades socioeconómicas dentro de los confines finitos de la Tierra. O dicho de otra forma, es el modelo por el que una generación puede satisfacer sus necesidades sin impedir que las generaciones futuras puedan hacer lo mismo. El principio de sostenibilidad surge como por los problemas ambientales causados por la economía lineal, pero los estudios demuestran que estos impactos no solo afectan al medio ambiente, sino que también tienen una gran repercusión tanto en la economía como en la sociedad. Es por ello que la sostenibilidad implanta este sistema de 3 grandes pilares, donde la sostenibilidad no es más que la interacción entre estos 3. El primer pilar es el pilar de la sostenibilidad medioambiental. Una economía sostenible se tiene que centrar en la integridad de los recursos ambientales y de los ecosistemas, ya que la degradación del medio ambiente siempre acaba traduciéndose en costes, tanto económicos como para las personas. El segundo pilar de la sostenibilidad es el social. Una economía sostenible tiene que mejorar la calidad de las personas, y esto lo consigue ya sea a través de la generación de empleos, mediante nuevos sistemas de producción o el desarrollo de tecnologías, abasteciendo de servicios básicos a la población, como es el agua potable, la comida o la energía, o simplemente haciendo un medio ambiente más saludable para las personas, mejorando su calidad de vida. Tercer pilar, y no menos importante, es el económico. Se debe dar un crecimiento tanto en el medio ambiente como en la sociedad, pero es vital que haya un crecimiento también económico. No puede ser un sistema sostenible si no permite a las personas que entran en él ganar un beneficio. Esto se consigue mediante el impulso de nuevos productos y servicios y creando así nuevas oportunidades de negocio. También promueve el uso eficiente de los recursos, lo que se traduce en las empresas en reducción de costes, porque necesitan menos producto para producir, y un aumento de la productividad al hacer técnicas más eficientes de producción. ¿Cómo se transforma una economía lineal en lo que se denomina una bioeconomía circular? En la economía lineal, el objetivo principal y único era la producción y el consumo a gran escala, independientemente de los impactos negativos que éste pudiese generar. Esto causó la sobreexplotación de los recursos, la contaminación, la degeneración del medio ambiente y todas las problemáticas que acarrea. Es por eso que en este contexto surge la denominada bioeconomía circular, como una respuesta a la necesidad de un cambio hacia una dirección más sostenible. En este modelo, los residuos se consideran no como un residuo, sino como un potencial recurso, de manera que mediante el desarrollo de procesos y tecnologías se reintroduce en el sistema. La economía lineal era lineal porque entraba los recursos, se transformaban, se usaban y se tiraban. La circularidad lo que hace es tomar esa línea de salida que eran los residuos y la vuelve a reintroducir mediante técnicas como es el reciclaje para recuperar materiales o la recuperación energética como el biogás, lo reintroduce nuevamente como recurso, haciendo un ciclo e intentando alargar lo máximo posible la vida de los recursos. De esta forma no se tienen que extraer tantos y a la vez reducimos la cantidad de residuos que generamos. Pero, ¿qué es la bioeconomía circular como tal? La bioeconomía circular está compuesta de 2 términos, economía circular y bioeconomía. Son términos que pueden tener puntos en común, pueden ser parecidos, pero no son lo mismo del todo. La economía circular se centra principalmente en eso, en la recuperación de residuos, en alargar lo máximo posible los recursos de los que disponemos y minimizar la generación de residuos. Un ejemplo de economía circular son las famosas 9 Rs, rechazar, reutilizar, reusar, revalorizar, para exprimir al máximo los recursos que disponemos, antes de tener que extraer nuevos. El segundo es la bioeconomía. La bioeconomía es aquella centrada en la producción de recursos biológicos renovables para transformarlos en comida, recursos, materiales, energía.
Muchos entienden la bioeconomía como la suma de estos dos y otros discrepan y piensan que la bioeconomía circular es mucho más que todo esto. Pero el punto clave, lo que es la bioeconomía circular como tal, es la zona en la que estas dos cúpulas convergen, de manera que las carencias de una pueden ser suplidas por los beneficios de la otra, haciendo de la bioeconomía circular un modelo mucho más eficiente y ayudándolo a integrarse en el sistema económico actual. ¿Cómo contribuye la bioeconomía circular a este desarrollo sostenible que tanto estamos hablando? Bueno, desarrollo sostenible es una serie de objetivos llevados a cabo por la ONU para cumplir en el año 2030, la famosa Agenda 2030, en el que se intenta poner solución a las problemáticas que se encuentra actualmente en la sostenibilidad. Mediante la bioeconomía circular es como se busca cumplir estos objetivos, ya que contribuye significativamente al desarrollo sostenible en varios aspectos. En primer lugar, como maximiza la eficiencia de recursos, reduce gastos materiales y energía de la producción, lo que se puede traducir en menos huella ambiental, menor daños en los ecosistemas, mejor gestión de los residuos, lo que también se traduce en más equidad, más igualdad a la hora de distribuir la riqueza. Segundo, es que promueve la innovación tecnológica y la investigación. Fomenta el desarrollo económico y la creación de empleo, lo que se traduce en más oportunidades de empleo para las personas, más oportunidades de salario, más recursos económicos, lo que ayuda a solventar problemas como es la pobreza, el hambre en el mundo. Tercero es que fomenta también las prácticas sostenibles. Las prácticas sostenibles son lo que nos ayuda a aumentar la calidad de vida de las personas a la vez que reducimos la contaminación, como puede ser la calidad del aire, en el agua. Y por último, también aborda desafíos grandes como es el cambio climático. ¿Cómo puede contribuir a esto? Pues bueno, mediante la innovación en la energía renovable ayuda a reducir, por ejemplo, los combustibles fósiles, lo que se traduce en menos emisiones de gases de efecto invernadero y así contribuye a reducir el impacto que tenemos sobre este. Además, una reducción o una desaceleración en el cambio climático produce una mayor protección de la biodiversidad, lo que también puede traducirse en una mejor salud alimentaria. Las aplicaciones de la economía biocircular son diversas y muchas, están en constante evolución a medida que se va innovando, pues sistemas productivos o nuevas tecnologías surgen. Se pueden aplicar en la alimentación, en el empleo de materiales, desarrollo de nuevas energías, agricultura, salud y bienestar. Aquí, por ejemplo, podemos ver un diagrama en el que actualmente se utilizan productos orgánicos para llevar a cabo el desarrollo de ropa, de material textil, el cual cuando se termina de emplear, al ser orgánico, se puede descomponer y utilizarse como compostaje para los cultivos o puede emplearse como material de fabricación para la industria alimentaria. Esto hace que haya una retroalimentación entre la ropa textil y la industria alimentaria, haciendo un ciclo así, como podemos ver la bioeconomía circular, que va reintroduciendo a medida que se va transformando el producto una y otra vez el recurso en el sistema, sin necesidad de tener que extraer nuevos nuevamente y evitando que haya un residuo que no se utilice para nada. Otro ejemplo de esto es dentro de la propia materia orgánica que usamos en el ejemplo, en lugar de utilizarlo como material, se puede emplear como energía. Y es que técnicas como el biocompostaje nos permite transformar ese residuo orgánico en biogás y mediante técnicas como la revalorización energética, quemarlo, el metano, nos permite también obtener energía. A continuación, mi compañero os enseñará unos cuantos casos de éxito que hemos estado trabajando para este proyecto. Bueno, vamos a la vertiente práctica. En el proyecto Circular Bricks nos propusimos demostrar cómo en la práctica la bioeconomía circular se transformaba ya en una alternativa sostenible y rentable, que es capaz de reducir la cantidad de residuos
reducir la extracción de nuevos recursos naturales y a la vez ganar dinero. En este proyecto fueron identificadas 10 empresas, 10 iniciativas empresariales en 4 países de la Unión Europea y cuyo elemento en común que hay que enfatizar desde el principio es que son rentables. Algunos de ellos muy rentables. Estas empresas, que para nosotros significan unos casos de estudio, tienen 3 elementos en común. En primer lugar, veréis ahora en los vídeos la presencia importante del empresario, de su punto de vista, de su capacidad de organizar a partir de residuos un nuevo negocio. El segundo elemento que tienen en común es que hemos, aparte de entrevistarlos, lo veréis en el vídeo, hemos recopilado los datos más interesantes de las empresas en forma de una ficha para que esté a disposición de quien quiera, pues poder profundizar un poco en cada uno de los negocios. Un elemento que creemos que es muy importante es que no solo los vídeos destacan no solo qué se ha alcanzado, sino el cómo se ha alcanzado. Porque creemos que lo importante es hacer ver, enfatizar que no solamente es posible, sino que los procesos son replicables, que son transferibles a otras realidades, a otros países, a otras formas de ver cómo reutilizar los recursos, los residuos. Ahora esto, pinchas. Bueno, ahora vamos a... Ahora lo vais a ver. Un momento. Hola, mi nombre es Felipe Robledo, la empresa se llama Agroplus Integral, yo soy el director y trabajamos, o sea, la empresa tiene sede en Valencia, pero nuestro ámbito de actuación es toda España, toda la península. Nace de una empresa familiar, una pequeña empresa familiar, yo soy la 4ª generación, mi familia se dedicaba a la ganadería, mi padre tenía una granja con ovejas y con cabras y se dedicaban a la producción de leche y de carne. Entonces, Agroplus nace de estos orígenes y poco a poco el tiempo se va convirtiendo en lo que es actualmente, ¿no? Entonces, mi padre fallece cuando yo todavía era joven, estaba con mi hermano luego se desvincula al poco tiempo y yo sigo indagando, sigo aprendiendo, sigo trabajando lo que hacía mi padre y poco a poco veo que realmente la oportunidad de negocio en los residuos de origen agroindustrial. Cuando mi padre tenía ya los animales, empezó a consumir pulpa de cítricos de una industria que abrió cerca, una fábrica de zumos que abrió cerca, y entonces empezó a utilizarlo como alimentación para las ovejas. ¿Vale? Entonces, claro, cuando mi padre falleció, uno de los productos que utilizaba para alimentar a las ovejas era la cáscara de cítricos. Entonces, ahí viene un poco el origen de lo que es el tema del residuo, del aprovechamiento del residuo de origen agroindustrial para la alimentación de animales. Hace bastante tiempo, cuando empecé con todo el negocio, realmente vi que estaba existiendo una concentración de empresas agroindustriales, una concentración empresarial sectorial. Cada vez las industrias agroalimentarias eran más grandes, de mayor tamaño y generaban más y más residuo.
Entonces, vi que realmente había una oportunidad de negocio, que era un sector que todavía no estaba explotado, que estaba en pañales, ¿vale? Y vi que realmente había muchas posibilidades y que aparte era bonito, ¿no? Cuidábamos el medio ambiente, ayudábamos a nuestro planeta, ¿vale? Y generábamos un recurso nuevo para la alimentación de las explotaciones ganaderas, que como he dicho anteriormente, pues son mis orígenes también, el mundo de la ganadería. Por lo tanto, la verdad es que vi una gran oportunidad de negocio a todos los niveles. Nosotros, la verdad es que hacemos un juego de palabras con el logo, ¿no? Decimos que el cliente agro es la industria agroalimentaria a la que le prestamos el servicio de la gestión de su producto, ¿vale? Que luego también le podemos pagar por él si el producto tiene, pese a la gestión, tiene un valor añadido, un valor mayor, ¿vale? Y luego el cliente plus, que es el que consume ese subproducto, que mayormente es las explotaciones ganaderas. Entonces, digamos que nosotros tenemos realmente dos clientes, el cliente que genera ese subproducto, ¿vale? Y el cliente que lo consume, que al final sí que es verdad que en su mayor parte son ganaderías. Sin duda, la principal contribución es que cogemos 100.000 toneladas anuales, 100.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, ¿vale? De las industrias agroalimentarias, de residuos vegetales, y los convertimos en un subproducto y evitamos que terminen en vertederos. Es decir, al final esa es la mayor de las contribuciones que nosotros podemos hacer. Luego, aparte, y no menos importante, es que proveemos a la ganadería de un recurso de 100.000 toneladas como una fuente de alimentación animal alternativa a los cereales. Por lo tanto, también es muy importante, nunca hay que olvidarlo, ¿vale? De hecho, quiero recalcar, ¿no? Es decir, al final, una forma también de potenciar el desarrollo rural es colaborando con la ganadería, que al final la ganadería fija población. Por lo tanto, también es muy importante. ¿Y de qué forma puedes ayudarla? Pues que sea económicamente viable. Una forma es proporcionarle un producto alternativo para poder alimentar a sus animales, ¿vale? Que es incluso mejor que el propio cereal y con un coste más reducido. O sea, y luego tampoco hay que olvidar, importante, claro, al final la mayoría de subproductos son subproductos húmedos. La inclusión en la ración de esos subproductos húmedos nos permite que le tengan que dar menos agua potable al animal. ¿Vale? Que parece que no es importante, pero también lo es, porque al final estamos aprovechando también, estamos consumiendo menos agua, que también es muy importante. Sin duda, el punto fuerte de AgroPlus es la gran especialización que hemos alcanzado en todos estos años. Es decir, somos una empresa completamente especializada en la gestión integral de subproductos de origen agroindustrial. Es decir, nosotros convertimos los residuos en subproductos aptos para alimentación animal. Y especialización porque trabajamos toda la cadena, desde principio a fin. Nos basamos en 4 pilares fundamentales. El primer pilar es la parte industrial, es decir, llegamos a la industria, vemos las peculiaridades que tiene la industria, qué podemos hacer para completar sus instalaciones y ser más eficientes, ¿vale? Preparamos un proyecto llave en mano, un proyecto completo con nuestro equipo, ¿vale? Y le proponemos este proyecto a la fábrica. Decimos, pues bueno, nosotros proponemos este tipo de transporte para los subproductos internos, este tipo de silos, las capacidades, si tenemos que montar alguna máquina para adicionar algún tipo de conservante, en fin, les preparamos un proyecto como completo, ¿vale? Y ellos cuando lo aprueban se consensúa y se monta. Nosotros nos encargamos de toda la dirección de obra, de la puesta en marcha de la instalación y completamos y terminamos una instalación industrial específica, pensada y preparada para la gestión de ese residuo que ya pasa a ser un subproducto, ¿no? Esa sería la primera parte, es muy importante. Luego, paralelamente, vamos viendo el tipo de subproducto que esta empresa está generando, ¿vale? Vemos realmente, bueno, todavía es un residuo, vemos exactamente qué residuo tienen, cómo lo podemos utilizar, lo analizamos, lo estudiamos, vemos sus características, ¿vale? Le damos vueltas y al final decidimos qué canal puede ser el idóneo para este tipo de subproducto, ¿vale? Una vez tenemos claro qué podemos hacer con él, si requiere de algún tipo de adición de algún conservante para alargar su vida útil, si ayudaría el poder prensarlo para reducir su porcentaje de humedad, es decir, cualquier cosa que pueda beneficiar para que ese residuo sea apto para alimentación animal y lo más completo posible. Una vez ya lo tenemos claro, lo caracterizamos, elaboramos las fichas técnicas de este producto y empezamos la parte de la comercialización. Luego, la tercera parte, que es realmente nuestra especialización, es la operativa diaria
necesaria de la gestión de ese subproducto. Entonces, nosotros tenemos totalmente digitalizado. Tenemos cámaras para ver el contenido de los hilos, cámaras para ver cómo está siendo el producto por los infines, tenemos un SCADA que recoge toda esta información y la lanza a nuestras oficinas, tenemos células de pesaje para ver el contenido de los hilos, estamos conectados con la planta que produce el subproducto, sabemos cuándo arranca, cuándo para, la cantidad de producto que está haciendo por hora. Es decir, tenemos totalmente parametrizado todo lo que está pasando y muy importante, en remoto. Es decir, nosotros desde nuestras oficinas centrales controlamos lo que está pasando en cada fábrica, ¿vale? Y lo que está haciendo y vamos actuando. A su vez, preparamos la logística, enviamos los camiones y vamos entregando a nuestros clientes, ¿vale? Esta sería la tercera pata. Luego, la cuarta, no menos importante, también colaboramos con el consumidor final para facilitar que puedan consumir este producto de la forma pues, más idónea posible para poder aprovecharlo, porque claro, al final la mayoría son subproductos húmedos que tienen que saber utilizarse también en la propia explotación. A ver, siempre me centro en la alimentación animal porque hoy por hoy la mayoría de los subproductos son para alimentación animal. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a las explotaciones y vemos pues, qué tipo de silo tiene que tener la explotación para poder utilizarlo mejor, si tiene medios podemos ayudarle, incluso traemos máquinas que nosotros contratamos para hacer tipos de ensilado tubular, también podemos suministrarle en formato de microsilo, de hecho fue AgroPlus quien inventó el formato del microsilo para la pulpa de remolacha, ¿vale? Y entonces al final le ayudamos también a que lo pueda consumir. Son las 4 patas, que es lo que resume la gran especialización alcanzada en estos años y realmente esa es nuestra arma fundamental. A título personal, para mí, lo más difícil ha sido pasar de una pequeña empresa familiar, muchas ideas, pero una pequeña empresa familiar, a convertirnos en una empresa como tal, que contamos con recursos propios, tanto humanos como económicos, y que ya realmente cuentas con una financiación mucho más económica, sin problemas, tal. Eso ha sido un poco la experiencia personal. Ahora bien, un poco entrando en qué dificultades se podía encontrar para entrar en el mundo de la bioeconomía circular. Yo creo que la dificultad es que las empresas que están ya trabajando toda la parte de los residuos son empresas con volúmenes grandes, son empresas con mucho potencial económico. Entonces, este mercado empieza a estar un poco cerrado. Es un mercado ya un poco más limitado que es complicado acceder a él. Luego, aparte, para poder funcionar necesitas tener volumen y el volumen desde cero es muy complicado, es difícil. Entonces, yo creo que o partes de una idea muy bien definida con una especialización muy elevada y luego muy diferenciada de lo que puede haber en el mercado, hoy por hoy es complicado. Es decir, nosotros también es verdad que cuando empezamos con todo esto todavía estaba en pañales, era muy en los inicios, estamos hablando de que ya hará 10, 12, 13 años. En estos 10 años ha evolucionado muchísimo. Las industrias agroalimentarias hoy por hoy saben que ya no tienen un problema, que en parte también tienen un recurso. Es decir, claro, llegar a esas industrias, a ofertarles un poco lo que ya le están ofertando otras empresas, como puede ser AgroPlus, es complejo, es complejo. Yo creo que la clave sería diferenciación y un proyecto y una idea de negocio muy bien definida, muy clara y con mucho sentido. Hoy ya no es algo que dicen por la tele, ¿no? Que hay un cambio climático, que pasa, no, sino que todo el mundo, los consumidores son conscientes de la realidad. Nos estamos cargando el planeta si no lo hemos cargado ya. Entonces, cada vez el consumidor cuando va a comprar, pues se fija un poco más en qué compra, busca productos más sostenibles, productos que sean como más respetuosos con el medio ambiente, ¿vale? Entonces, eso de alguna forma potencia a que las empresas que producen y que generan estos productos pues tengan que preocuparse de darle al consumidor lo que el consumidor demanda. El consumidor que demanda productos sostenibles, productos con el ambiente. Por lo tanto, las empresas, pues ya sea por voluntad propia o bien porque se ven obligados a ello, pues entonces no tienen más remedio que buscar ir en esta línea. Por lo tanto, desde luego AgroPlus nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar. Pero bueno, sobre todo ayudaremos al planeta, ¿no? Que es la que más falta le hace. Fundamental. Es decir, es un recurso para evitar el uso de los cereales. Es decir, al final yo pienso que la nueva forma de alimentar a las explotaciones ganaderas tiene que pasar por aprovechar aquellos productos que no son aptos para alimentar a las personas y utilizar los cereales para completar las dietas, ¿vale? Pero en su justa medida y de forma imprescindible. Pero realmente no podemos pensar que vamos a seguir alimentando a los animales solo a base de cereales.
Un ejemplo, hace un par de semanas me llamó un ganadero de León, un cliente nuestro. Claro, hoy por hoy es muy habitual que el ganadero a su vez es agricultor. Se ha profesionalizado muchísimo el sector, gracias por suerte, vamos. Entonces, es muy habitual que sean ganaderos y a su vez agricultores. Claro, y me gustó la pregunta, ¿no? Porque me preguntó el cliente, Felipe, ¿vas a tener pulpa de remolacha? Es que el maíz que yo he sembrado para mi propio silo de maíz forrajero, estoy pensando en venderlo para grano porque tiene un precio alto y comprar el subproducto para utilizarlo como fuente de alimentación para mis vacas. Claro, realmente él lo estaba haciendo pensando en una parte económica que se ve forzado, pero es que tiene todo el sentido del mundo. Es decir, aprovechemos aquello que realmente es un residuo para alimentar a los animales y dejemos el maíz para alimentar a las personas. Yo creo que es el futuro y ahí está el ejemplo. El crecimiento y el medio y largo plazo se basa en 3 pilares fundamentales. El primero, seguir mejorando lo que ya estamos haciendo. Siempre hay que mejorar, siempre se puede mejorar. El segundo, e incluso más importante que el primero, es buscar nuevos residuos que puedan ser susceptibles a convertirse en nuevos recursos, tanto para alimentación animal como para otros fines. Un ejemplo, pues hay un proyecto que me encanta, que tengo mucha fe puesto en él, que es el tema del aprovechamiento de los restos de la poda de cítricos, ¿vale? Para convertirlos en una fuente de alimentación de los animales y poder sustituir parte de la alfalfa, ¿vale? Por los pellets que se obtendrían a partir de esa poda. Pues un nuevo residuo agrícola que se podría utilizar como una fuente para alimentación animal y a su vez también una biomasa, ¿vale? Que también hace mucha falta ahora con el problema que tenemos energético. Y luego la tercera parte, muy importante también, diversificar. Es decir, hasta ahora AgroPlus, un poco por tema de volúmenes, por nuestros orígenes anteriores ligados a la ganadería, pues al final una parte muy alta, prácticamente la totalidad, va destinada a alimentación animal. Hoy por hoy lo que queremos buscar es alternativas diferentes para el aprovechamiento de esos subproductos. Por ejemplo, estamos ya inmersos en un pequeño proyecto que a mí me encanta, ¿vale? Que estamos intentando, a partir de la pulpa de cítricos, de la cáscara de pulpa de limón concretamente, le aportamos unos azúcares, un azúcar de caña y obtenemos unas enzimas. Y de esas enzimas vamos a fabricar unos detergentes ecológicos. Es una pasada. La verdad es que me gusta. Pues esa es la línea que queremos explotar. Esa línea es para nosotros muy importante. Diversificar, o sea, obtener nuevos subproductos, ¿vale? A partir de esos residuos y luego ver nuevos usos tanto para los subproductos que ya estamos utilizando como para aquellos nuevos que podamos obtener. Esa es la que más nos gusta y hay que potenciarla. Bueno, deciros, AgroPlus este último año ha duplicado ventas. Con la crisis de cereales por la guerra de Ucrania, es que no dan abasto. Simplemente no dan abasto. Es importante destacar esta situación. Pensad que hay un montón de recursos dormidos en los residuos vegetales que pueden activarse y convertirse en una fuente de beneficio directo. Y que en este momento muchas industrias agroalimentarias, el sector agrario en general, está pagando porque le recojan los residuos. O tiene dificultades en la poda de ramas de cítricos, cuando en realidad, bien transformadas, utilizando nuevas tecnologías, obtendrían valor añadido de eso. Es decir, no les originaría un coste. No solamente eso, sino que les generaría un ingreso. Vamos a ver la segunda experiencia empresarial. Soy Salva Pérez, soy uno de los cofundadores de la Asociación del Campo a la Tabla y desde hace un año y medio aproximadamente, desde
noviembre de 2020 estamos desarrollando un proyecto de economía circular que se llama así, Albal Circular, que consiste básicamente en la creación de una comunidad que participa aportando sus recursos, sus residuos orgánicos domésticos, conjuntamente con los restos de poda que obtenemos de los parques del propio municipio, y con eso hacemos compost. Y ahí desde ese compost es de donde vamos a construir, desde donde tenemos esa planificación de construir una economía circular local. Pues lo que estamos haciendo es, iniciamos el proceso de compostaje dentro de las compostadoras metálicas, más o menos cuando tenemos como 4 meses de fermentación, sacamos el compost, lo apilamos en esta zona de aquí y dejamos 2 meses más, hasta los 6 meses que se cumplen, que nos es más fácil airearlo, removerlo, humedecerlo, la pila, que allí que está con mayor dificultad, y aquí terminamos el proceso en la pila. Y desde aquí lo ofrecemos a la población para uso en huerto, en jardinería pues de cada uno, jardinería del mismo bosque, en el que hacemos dinámicas o de comunidad para que vengan aquí y entre todos pues ayudemos a mejorar el suelo, ¿vale? En técnicas y prácticas regenerativas, con compost y con triturador de poda. Lo primero que vimos es cómo el suelo está sufriendo las agresiones de la vida de las personas, cómo el suelo cada vez es menos fértil, cómo entendimos que nosotros y nosotras somos parte del suelo, somos un trozo de suelo del que salen los nutrientes que tienen las plantas, que nosotros nos comemos y de ahí salimos nosotros. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que devolverle la vida al suelo y que había que hacerlo de un modo que actuase sobre la raíz del problema y que fuese de un modo sostenible, realmente económica, social y ambientalmente sostenible. Y por eso comenzamos con todo este proyecto. Uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad hoy en día, nuestra forma de vivir, es la gran cantidad de residuos que se generan y que no sabemos qué hacer con él. Nosotros siempre hemos visto cómo vamos la gente separando, coge el papel y lo tira al contenedor, coge el plástico y lo tira al contenedor, o el vidrio, y ya está. Y a partir de ahí no sabemos qué pasa. Entonces nosotros dijimos, el orgánico sí que podemos saber lo que pasa, porque sí que es un residuo que podemos transformar en recurso y utilizarlo para mejorar la vida de las personas y del ambiente. Uno de los pilares de este proyecto no solo es hacer el compostaje, obtener compost, ¿no? que lo es, pero la parte básica de esto es la parte social. Aquí invitamos a todos los participantes del Albal Circular a subir, a ver cómo se hace ese manejo, a participar en él. Tenemos un lema de participa una vez en tu vida haciendo o manejando tus propios residuos, y a todos, invitando a todos los centros educativos del pueblo pues a hacer el taller que está vinculado con la obtención de compost. Y lo más chocante fue que cuando comenzamos el proyecto pensábamos que el objetivo era conseguir compost. El compost ha sido una herramienta únicamente que nos ha permitido cohesionar de nuevo a la población. Hemos hablado, las personas que no se conocían entre ellas se conocen, personas que de algún modo estaban enfrentadas hipotéticamente, no de un modo físico, sino ideológicamente y demás, comparten el proyecto, no hablan del proyecto. Y aquí no viene todo el mundo todos los días, pero sí que nos hemos encontrado con colectivos que se juntan en torno al proyecto y que realmente nos damos cuenta que la fuerza de esto no es el compost, no es lo que podemos hacer con la circularidad de la economía, es lo que podemos hacer con la circularidad de la vida, de la sociedad. Construir una comunidad que realmente se corresponsabilice conjuntamente con las administraciones del mantenimiento de la vida, de un nivel de... Básicamente, la principal dificultad está que los actores, gran parte de los actores, no son conscientes o no se creen... No se cree en la propuesta. Entonces hay que tener mucha mano izquierda. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a la empresa de recogida del residuo, que bueno, pues con la contrata del propio ayuntamiento pues nos hace un apartado del resto de la fracción orgánica y nos la sube aquí, pero tenemos no acaban de hacerlo perfectamente, no se preocupan de hacerlo bien, se preocupan de hacerlo sin entender que las necesidades del proyecto son diferentes a las necesidades que pueda tener llevarse la basura a los hornillos, ¿no? Por poner un ejemplo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, pues bueno, económicamente tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Albal que nos da soporte, no directamente para el
el proyecto, sino para la educación ambiental. En el pueblo es un tema muy positivo. De hecho, en cierto modo, todo lo que hacemos con este proyecto es crear una herramienta de educación ambiental. Bueno, pues este convenio no cubre todo el año, entonces los meses del año que no cubre, pues hombre, pues uno se busca la vida y ya está. Pero por eso mismo necesitamos avanzar en esta visión circular, en una aplicación de todo esto que estamos haciendo para la generación de recursos que nos permitan un sostenimiento a largo plazo. Ya no únicamente recursos desde una perspectiva tradicional de dinero, estamos pensando en un crédito mutuo, estamos pensando en la producción de alimentos, en la involucración de las propias personas en la producción. Todo esto suena muy utópico, muy difícil, muy no puede ser, pero después de lo que hemos vivido con los residuos nos lo creemos todo, podemos hacerlo todo. Mira, nosotros comenzamos recogiendo la basura, empezamos a compostarla, tenemos compost y ahora estamos aquí. ¿Qué hacemos con el compost? ¿No? Entonces, con ese compost queremos hacer alimentos y esos alimentos queremos devolverlos para que hagan compost. Ahora mismo estaba aquí una compañera, Maisé, que el otro día compartió una historia de un hilo de Twitter en la que ponía, bueno, aquí la basura que tiré, cómo la tiré a mi huerto, cómo he cogido las patatas, cómo me he hecho una tortilla de patatas, me la he comido y cómo he vuelto a tirar la basura. O sea, una visión circular tremenda. Estamos cerrando ese círculo y para cerrar ese círculo lo que queremos realmente es conseguir espacios, suelos productivos donde podamos aplicar técnicas regenerativas. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a venir la sostenibilidad económica, porque ahí se van a abrir 4 vectores de modelos de negocio. 1, la captura de CO2. El suelo va a mejorar su capacidad de captura de CO2. La captura de filtración y retención de agua, de lluvia. Solo va a ser esponjoso y más. La biodiversidad, lo que va a hacer que haya un equilibrio ecosistémico, lo que va a evitar que tengamos que utilizar plaguicidas, todas estas historias. Y después la presencia de nutrientes. Al aportar materia orgánica al suelo, estamos enriqueciendo los nutrientes que posteriormente van a pasar a los alimentos, que posteriormente van a pasar a nuestro cuerpo y a nuestra salud. Con eso que conseguimos evitar también el tema de la utilización de agroquímicos o agrotóxicos, los llamo yo, porque bueno, eso es un envenenamiento del suelo y absolutamente de todo. Y eso es un poco nuestra mirada. Caminamos hacia un futuro que no sabemos cómo va a ser. Nosotros, todo esto nos surgió desde el tortazo que nos dio la pandemia, porque todo esto que estamos haciendo, nosotros lo llevábamos mucho tiempo hablándolo, dibujándolo, diseñándolo, pero no hacíamos nada. Entonces la pandemia nos dio el tortazo y comenzamos a hacerlo. Ese futuro que viene no sabemos a dónde va, no sabemos a dónde llega. O sea, sabemos lo que queremos, pero no sabemos el camino. Lo que sí que sabemos es el siguiente paso que vamos a dar. Eso es, paso a paso. Bueno, sobre este último caso, Albal Circular, os lo hemos expuesto porque pensamos que es interesante darse cuenta de que existe también, y es importante en términos de sostenibilidad, el beneficio social. Es un factor muy importante en términos de sostenibilidad. La sostenibilidad debe de promover el bienestar de las personas. Debe de partir, en este caso, de la concienciación acerca de que es posible hacer algo por el medio ambiente y hacer algo de forma egoísta para cada persona, que es, como pretende Albal Circular, un modelo de aportas tus residuos, te devolvemos compost y lo pones en tu jardín. Tú te ahorras la necesidad de utilizar fertilizantes en tu campo o en tu jardín, porque yo te proporciono el compost que proviene de tu residuo. Bien. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de bioeconomía circular, basado también en el compostaje. Bueno, un dato importante, porque
hemos tratado de aportaros la visión, vamos a tratar de aportaros la visión desde lo más simple, desde el hecho que en este momento estamos en una escuela. Bueno, como veis ahí, 770.000 estudiantes comen cada día en las cantinas de las escuelas. Cada uno de ellos desperdicia entre 60 y 80 gramos, genera entre 60 y 80 gramos de basura alimentaria. Eso supone 14.000 toneladas de comida convertida en basura. La pregunta es, ¿cómo se puede obtener beneficio de esto? Bien. Se puede obtener beneficio compostando. En este diagrama podéis ver cómo el compost que hemos visto anteriormente en el ejemplo del albal circular se incorpora en el suelo y se produce la mineralización de los aportes de ese compost. Eso, por supuesto, es consumido por las plantas, aprovechado por los cultivos. Se generan nutrientes inorgánicos y algunos de ellos pues son lixiviados, como ocurre siempre. Y esto cambia las propiedades del suelo. En términos de la actual situación, es especialmente importante, porque el compost cambia la estructura del suelo y le permite retener agua, retener más agua. Eso supone que la planta necesita menos aportes de agua. Y en la situación de sequía actual es particularmente importante. Creemos que es interesante que seamos conscientes de que hay métodos relativamente sencillos de evitar o de hacer menos intensa la crisis climática en términos de sequía. ¿Qué necesitamos? Bueno, lo primero que necesitamos es una fuente de humedad, ¿vale? Que puede ser agua de lluvia o que añadamos externamente agua a la base en la que se va a producir el compost. Necesitamos ingredientes ricos en carbono, como las cáscaras de fruto, pan de cereales, cáscaras de huevo, papel, hojas muertas, agujas de pino, astillas de corteza. Una fuente de nitrógeno, que serían restos de fruta, pozos de café, hojas frescas, tallos, recortes de hierba, trébol. Y con eso formar una mezcla en la que haya aproximadamente 2 partes de carbón, de ingredientes de carbón, por cada parte de nitrógeno. Hay alguna serie de ingredientes que no son compostables, como podéis ver ahí, por carnes, pescado, huesos, diferentes productos lácteos. ¿Cómo hacer compost? El área a elegir sería un lugar seco, sombreado, cerca de una fuente de agua, y hay más o menos, bueno, hay distintos tamaños, como habéis visto en albal circular, pues son realmente grandes, pero como mínimo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, el recipiente. En segundo lugar, habría que añadir los ingredientes. Ya hemos visto dos partes de residuo rico en carbono por cada parte de nitrógeno.
Claro, cuando aportas esos materiales tienes que tener en cuenta de que los trozos grandes deben de estar machacados, si no, no reacciona. La tercera parte es añadir el agua necesaria. Eso significa, eso no significa que esté mojado el recipiente, significa que esté húmedo. Es diferente. En cuarto lugar, airear la mezcla, removerla, que entre, ¿no?, para acelerar el proceso de compostaje. El proceso de compostaje genera calor, ¿vale? Y un control del calor sería interesante para saber si se está acelerando el proceso y cuánto se está acelerando el proceso. Y esperar. Cuando el compost adquiere una tonalidad marrón, está seco y es fácilmente desmenuzable, está listo para incorporar al suelo. Un par de meses, en general. Bueno, esto es ¿cómo diría yo? La base conceptual de cualquier proceso, iniciativa de negocio que os queráis plantear en términos de bioeconomía circular. Hay que diferenciar entre beneficios ambientales, beneficios sociales y beneficios económicos. La intensidad, digámoslo así, de cada uno de ellos será diferente en función de la iniciativa. Puede tener un impacto muy fuerte en términos medioambientales y no tanto en sociales o viceversa, pero ha de contemplar los tres. Volviendo a nuestro ejemplo de compostaje, en cuanto a beneficios medioambientales podemos destacar al menos tres. En primer lugar, evidentemente hay menos residuos que se envían a los vertederos, con lo cual hay menos emisiones de metano, con lo cual se contribuye a la lucha contra el cambio climático. No sé si sabéis que el metano, si no recuerdo mal, es 40 veces más contaminante que el CO2 en términos de incremento de temperatura. En segundo lugar, claro, cuando aportamos nutrientes al suelo, reducimos la necesidad de fertilizantes exógenos. Vamos, no tenemos que comprar fertilizantes de fuera. Y eso redunda también en la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué? Porque para generar esos fertilizantes se necesita un proceso industrial que consume combustibles fósiles que origina emisiones de efecto invernadero. Como ya he insistido antes, el cambio en la estructura del suelo le permite retener más agua en el suelo y, por lo tanto, menos necesidad de suministrar agua para el crecimiento de los cultivos. Bien, veamos los beneficios sociales. A veces no se es del todo consciente de esta dimensión. En primer lugar, el compostaje puede generar puestos de trabajo en el propio proceso, que es un factor esencial, sobre todo, como vemos en el segundo punto, en zonas rurales. La generación de valor añadido interno en el propio territorio es uno de los elementos clave para la lucha contra la despoblación. Un tercer elemento que podemos destacar es que compostar, incluso en un ambiente urbano, como puede ser Albal, es solamente el comienzo de la batalla
por una nueva por intentar poner en marcha nuevas formas de producir. Nuevas formas de producir que entiendan que los recursos no son infinitos, que se está desperdiciando recursos en la basura y que esa basura tiene valor. Hay que encontrar el método, hay que encontrar el método, analizarlo e involucrar a las personas. Ese es el factor fundamental, involucrar a las personas. En cuanto a los beneficios económicos del compostaje, pues en primer lugar, obviamente se puede vender. El compost se puede vender. En segundo lugar, podemos ofrecer los servicios de compostaje a otras empresas, a otras cantinas, a otras explotaciones agrarias. Es decir, nosotros te compostamos a cambio de. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el compostaje, el aporte de nutrientes a partir de los residuos alimentarios, estabiliza los precios. Uno de los problemas actuales a los que se enfrentan los agricultores es que los precios no son estables. La guerra de Ucrania ha demostrado que la cadena de suministro es extraordinariamente sensible a cualquier vaivén. Mientras que basura existe siempre y basura se puede compostar siempre, con lo cual hay un suministro constante de fertilizantes vía compostaje. Y un tercer elemento que también sería interesante de destacar es que, claro, se reducen los costes de tratamiento de los residuos. Hay menos basura. Bien. Visto en términos circulares, que sería este diagrama, pues podemos darnos cuenta de que el compost genera un círculo virtuoso en el que los residuos, por un lado, pueden aportarse, como hemos visto, a los cultivos agrarios, pero también pueden convertirse o aprovecharse en la producción de metano, que es biogás, que es un combustible que se puede aportar quemado a la red eléctrica directamente. Bueno, por volver a insistir en la dimensión económica de este ejemplo, podemos vender el compost, podemos ofrecer los servicios de compostaje a otras entidades, agricultores, etcétera. Podemos generar cursos de compostaje. Y lo que sería más interesante, establecer acuerdos de cooperación comercial con otros consorcios, con AgroPlus que hemos visto, etcétera, 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 para facilitar la venta de este compost y una retribución por ese esfuerzo. Pero para empezar un negocio, para incluso una experiencia a nivel de la cantina de la Malvesía, por ejemplo, necesitamos pensar en cómo financiar el proyecto. Básicamente hay tres formas. Ofrecerla en términos de una sociedad limitada, por ejemplo, sería abrir el capital de la empresa a socios potenciales que estén interesados en la producción y comercialización de ese compost. A partir de ahí se puede buscar el apoyo de la administración vía subvenciones. Hay que tener en cuenta
que el compost se puede vender directamente a los ayuntamientos para sus jardines, con lo cual los ayuntamientos se ahorran dinero, con lo cual puede revertir ese dinero en forma de subvención a quien se ponga en marcha a la hora de compostar. Y una tercera forma, que es el crowdfunding, no sé si lo habéis oído, que es campañas de voluntarios que quieran aportar sus recursos o su esfuerzo en la iniciativa de compostaje. Bien, para ir acabando, es importante remarcar que entendemos que algunos de vosotros participaréis en la tercera fase de este proyecto, que es generar, a su vez, proyectos de bioeconomía circular. Es importante que a la hora de poneros en marcha, lo hemos visto en los proyectos que hemos filmado en vídeo y también en el proyecto de agrocompostaje que hemos visto, que tengáis en cuenta estas preguntas. ¿Qué objetivos queremos cumplir? ¿Qué necesitas para llevar a cabo ese proyecto? ¿Cómo el proyecto puede... ¿qué puede necesitar el proyecto? ¿Qué necesidad descubre? ¿Qué riesgos y obstáculos pueden ocurrir? El primero y fundamental es que no encuentres financiación. ¿Dónde puedo obtener información sobre los costes? Es decir, bueno, tengo que hacer una inversión, quiero hacer este proyecto. Necesito, no lo sé, tractor. En primer lugar, debo de saber cuánto cuesta el tractor, de primera y de segunda mano. ¿Dónde encuentro información acerca del coste? Y lo segundo es quién me lo puede financiar y cómo. Al final, lo más importante, el objetivo que creo que para nosotros sería un éxito es que penséis en cualquier momento, a la hora de describir un proyecto, dentro de unos años en vuestra vida laboral o empresarial, que penséis siempre en estos tres pilares. El beneficio económico no puede sostenerse en base de cargarse al medio ambiente. Porque al final no es sostenible. Y cada vez lo es menos. Porque los recursos cada vez son menos. Que tiene una dimensión social. La creación de puestos de trabajo, especialmente en términos de áreas rurales, tiene un efecto, una dimensión muy importante. En España existe la España vaciada y es muy real. Es muy real. La generación de puestos de trabajo en estas áreas lo que hace es equilibrar la producción entre las ciudades y los pueblos. Ver la posibilidad de centralizar las operaciones de un futuro negocio en un área rural no solamente tiene subvenciones a su vez, sino que tiene una dimensión que escapa, que es superior a la generación de una empresa de servicios en el centro de Valencia. Bueno, hasta aquí. Ahora, si tenéis algún tipo de cuestiones o que hacernos.
estamos a vuestra disposición. Y si no, finalizamos emisión. Bueno, pues finalizamos emisión.